Realmente agradecemos el esfuerzo realizado por Mireya Rodríguez para sintetizarnos lo que dicen los programas de gobierno respecto, en el caso específico de las relaciones hacia América Latina, aunque ella quiso enmarcarlo en el contexto global de la política exterior de ambos candidatos, ¿no? Y de sus propuestas programáticas. La verdad es que el tema es bien interesante, daría para mucho más. Ha hecho un gran esfuerzo de síntesis ella. Vamos a entregarles copia de un texto que ella preparó al respecto, con las columnas comparativas. También hemos preparado un dossier con notas más, digamos, de lo que ha estado saliendo en la prensa en los últimos días, en Infolatam y otras personas, para que ustedes tengan una idea más completa de todo lo que está en juego en este momento en Venezuela, tanto objetivamente como por las apreciaciones que se hacen al respecto. Bien, vamos a pasar a los comentarios. Agradecemos mucho la aceptación por parte de Enrique Corral y de Gonzalo Marroquín de fungir como comentaristas en esta noche, y comenzaríamos con Enrique Corral, director de la Fundación Guillermo Toriello. Muchas gracias, buenas tardes a Mireya y a Gonzalo, Marco Antonio, todos ustedes, a Ginset, por invitarme a hacer una serie de comentarios. Solo para que se entiendan mis comentarios, yo los voy a hacer desde la perspectiva del activismo social, de las preguntas que surgen en distintas zonas donde finalmente los que trabajamos en programas de desarrollo y acuerdos de estos van surgiendo. No tanto desde un estudio, primero yo no conozco, nunca he estado en Venezuela. La Fundación no tiene especiales relaciones con entidades venezolanas. Entonces yo me he ido documentando a la limón de periódicos y de comentarios, y hasta ahora he conocido con más detalle toda la exposición de Mireya, bastante completa, documentada y bien estructurada, ¿no? Entonces mis comentarios son una serie de consideraciones, en algunas van a tocar con lo que nos expuso Mireya y en otras son consideraciones. Así quisiera que las vieran desde la óptica que les digo de otro tipo de actividades, pero también quiero señalar que la Fundación Guillermo Toriello lleva el nombre de Guillermo Toriello, que en el año 54, hace 60 años más o menos, en Caracas, Venezuela, se quedó solito dentro del continente en la Conferencia Interamericana, la 10ª, ¿verdad?, defendiendo el principio de no intervención y de autodeterminación. El único país que defendió la resolución 93, ¿verdad?, sobre ese tema que propusieron los Estados Unidos. México y Argentina se abstuvieron. Fíjense el agua que ha corrido desde entonces para acá, pero esto es para que entiendan de qué savia hemos mamado muchos de nosotros, ¿verdad?, y un poco por dónde van nuestras opciones y nuestros planteamientos. En Venezuela fue donde el doctor Guillermo Garrido Toriello recibió el apelativo de el canciller de la dignidad. Ahí con su equipo, después de muchas horas de trabajo, estructuró y se sentó junto a Foster Dulles ahí, que le tocó estar ahí sentado. Sin embargo, solo, pero defendió un principio inalienable. Yo digo esto porque finalmente dentro de lo que expuso Mireya hay jerarquización de elementos. Y para mí ese, que al final está en uno de los programas fundamentalmente, tiene un peso porque no todo tiene el mismo peso, de una calidad especial. Lo digo pues muy desde entrada con este comentario para que se entienda pues estos elementos que voy a exponer. El otro elemento que yo quería decir antes de entrar directamente en tema de elecciones es que cuando se firmó la paz en Guatemala y cuando se preparó todos los elementos para que ese nuevo pacto relativo, lo que quieran,
había una aspiración, por lo menos en muchos de los que estábamos, digamos, en el movimiento revolucionario, las fuerzas guerrilleras, las corrientes progresistas, y era fundamentalmente los acuerdos de paz iban a levantar un nuevo sujeto social y político que interviniera con estatura en el país y que hiciera equilibrios ante otras fuerzas que hegemonizaban totalmente todas las decisiones económicas y políticas. Eso es un análisis aparte, pero quiero decir, la aspiración que sectores importantes de Centroamérica hemos tenido ha sido eso: salir a la palestra para que en igualdad de condiciones, que espera vetado por la Constitución anteriormente, pudieran ser un sujeto y un actor importante, porque al final ahí radican muchas posibilidades de nuevas políticas y de una serie de decisiones y de la modulación del Estado. Planteo esto porque es desde esa perspectiva que colectivos en Guatemala, de mujeres, de hombres, campesinos, indígenas y fuera, nos hemos estado vinculando con otras fuerzas en el área y también en Venezuela. Bueno, dicho esto, yo tengo una serie de consideraciones brevemente, porque la verdad es que la exposición y a una lectura pues más cuidadosa de todo el esquema que presentó Mireia, sí las debo modular. Una modulación que quiero hacer es que yo, por lo menos en lo que he leído del país, de periódicos sudamericanos, de comentaristas mexicanos y de las páginas del propio Venezuela, hasta cierto punto, o porque se da por supuesto o porque se obvia, vi que hay cierta descontextualización de esta campaña. Pareciera que surgen como de la nada estas figuronas, ¿verdad? Figuronas, y que descontextualizado de dónde vienen, cómo vienen y cuál es todo ese entorno que al final es lo que produce la fuerza de una personalidad y de un liderazgo. Para mí no se puede evaluar todo este proceso. Yo no puedo entrar a valoraciones muy concretas, no las conozco. Sería muy atrevido y obviamente podría equivocarme de una manera muy irresponsable. Pero yo sí creo que no se puede evaluar la entrada a estas elecciones, cosa que sí lo corrige Mireia en todo este esquema, sin hablar con más detalle también qué pasaba antes del 94, qué pasó desde los 60 hasta el 90, cómo estaba el nivel de pobreza, de corrupción, de persecución, de marginación, problemas sociales profundos, estructurales. Todo eso hay que tomarlo en cuenta para contextualizar lo que ahí apareció de un modo como una incursión, una implosión, ¿verdad? Pero eso tiene que ser un elemento fundamental: el nivel de pobreza, el nivel de desempleo sin protección del Estado. El 30% de la población estaba en paro. Los niveles de pobreza, esto lo dicen periodistas no necesariamente muy ligados a Chávez, el 50% estaba como Guatemala, en pobreza. No hay datos sobre la pobreza o indigencia como dicen en este caso. Entonces, veamos ese contexto pues para poder también entender lo que luego las medidas suponen, ¿no? Y entonces ahí habría que ver el otro espacio del 99 al 2011, que es el que concluye pues, recientemente. Y entonces, ¿qué se ha transformado? ¿Qué papel asume el Estado para mediar entre el poder y las estructuras y el entramado de poder y toda esa población? ¿Y qué población? ¿Qué mecanismos tenía esa población antes para ser alguien, un ciudadano, alguien que participa redistributivamente en el patrimonio del país? ¿A qué intereses ha servido este poder político que se ha estructurado durante todos estos años? ¿Cómo ha gestionado los bienes naturales de ese país?
¿Qué políticas sociales ha implementado? ¿Qué ejercicio político? ¿Cómo trabajan los barrios? ¿Qué agendas tienen? ¿Qué estrategias tienen? Efectivamente, ¿cómo se financian? Pues yo creo que también ese contexto de estos últimos años, viéndolos con más lupa, viéndolo cómo puede operar, creo que también nos puede dar explicación a una serie de cosas que tendrán que irrumpir ahorita a partir del día, en las elecciones del día 7 y a futuro. Y luego también cómo se han comportado los países que tienen un poder tremendo de medios, ¿verdad? Y de financieros, ¿verdad? Y de recursos. ¿Cómo se han portado con el país, con Venezuela? ¿Hacia dónde han mirado? Pues, mirado hacia el sur. Para mí eso es un plus, para mí eso es, hay que darle una gran valoración, porque por eso menciono que don Guillermo Torillo Garrido, solito, tuvo que defender el derecho de autodeterminación y de no intervención en contra de todos los países latinoamericanos. Entonces, todo eso hay que contemplarlo para sopesar todos estos elementos que están ahí en los planes que presentan. Yo personalmente creo que le da mucha objetividad, aunque obviamente qué tono se le pone a cada punto de estos también hay que evaluarlo, ¿no? Y al analizar este contexto de estos años, veamos qué hay de analfabetismo, qué descenso de nivel ha tenido la pobreza a partir de ese contexto, no a partir de otras aspiraciones y del derecho al desarrollo, que es un derecho para todos. ¿Qué proteína animal consumen los niños y la población venezolana comparada con? Porque son los datos concretos que te pueden decir el sustento objetivo de un programa. ¿Qué salario mínimo tienen en Venezuela? ¿Qué reducción del desempleo? Ha bajado del 10% como tasa global. ¿Qué democracia participativa real? Que fue la aspiración de los acuerdos de paz, por lo menos en Guatemala, y que así se ha convertido en una participación formal y vacía. La construcción masiva de la vivienda popular. En Guatemala, cada año aumentamos 43,000 familias menos con vivienda digna y segura. ¿Qué porcentaje de construcción de viviendas hay en Venezuela? Las garantías de los trabajadores según la ley que aprobaron ahorita en mayo del 2012. La promoción del arte y la cultura. La nacionalización de recursos naturales y de empresas. La recuperación del papel del Estado como rector de las políticas nacionales en una perspectiva humanitaria y socialista, que así lo define. Veamos esas interrogantes concretas, que es el que le da sustento a un programa de gobierno. Pero ¿por qué menciono esto y me detengo? Porque al final el sustento social de un gobierno es de esa población que se beneficia de todos esos bienes naturales y de todas esas políticas. Y aquí yo sí quiero incursionar un poquito en los comentarios que hacía Mireia. Efectivamente, la base social, yo entiendo, es por lo que voy leyendo, y además así lo analiza la prensa, ¿no? La base social es fundamentalmente muy popular. La base que más apoya a Enrique Capriles puede ser más también popular, pero en ascenso, ¿verdad? Incluso una capa media bastante dinámica y fuerte. Ahí sí puedo estar equivocado. Pero, ojo, la base popular es muy numerosa. En una contienda electoral no son los mismos números por la estratificación social que hay. Tiene mucho peso esa base popular que al final ve sus intereses reflejados y respondidos en un gobierno que no de un programa de otra naturaleza. Entonces, ahí yo tengo una duda, a ver, ¿qué base va a ser el sustento y el empujón, o por lo menos el sostenimiento de unas posibles elecciones victoriosas para Chávez, y qué va a ser real? No la experiencia, no el ejercicio que parece que ha sido exitoso, no ciertas capacidades, cierto lenguaje, no, la base real contada en números. ¿Qué posibilidades tiene uno y otro si tomamos en cuenta esa variante y cómo se ha respondido a las reivindicaciones de esa población?
Yo lo que veo es más derivado de todos estos comentarios que obviamente han llenado la prensa, lo cual quiere decir que esto tiene una importancia enorme para Venezuela, pero para América Latina y para Europa, para España y para todas partes, es que en el fondo, y ahí sí voy a expresar lo que yo pienso, hay una subestimación, una subvaloración de la población pobre, de la población, digamos, ¿sí?, trabajadora, muy, muy grande. No está vista como un sujeto. Da la impresión de que se repite esa tesis de Frank Fanon, que dice que el oprimido introyecta la imagen del opresor y la reproduce y la habla. Yo creo que hay un proceso ideológico de descolonización muy grande y de ejercicio y de dignidad. Yo cuando veo los comentarios, eso da la impresión de que no toman en cuenta realmente a ese ciudadano de los barrios, de los trabajos. Ahí creo que puede haber un fallo de valoración muy profundo que luego se sorprende todo el mundo. ¿Por qué? Es por la habilidad de una persona. No puede ser por una habilidad. Hay que creer más en la persona humana que es capaz de procesar lo que le sucede en su entorno. Y a partir de eso toma las decisiones. Nadie toma decisiones que no le van a beneficiar. Pues yo sí creo, y son consideraciones mías, y esta sí profundamente asumida, hay una subestimación y casi un velo de discriminación hacia toda esa población de cómo se maneja esa base social que ha sido el sustento del gobierno social del gobierno de Chávez. Yo conozco menos de las posibilidades y de esa base social que ha ido construyendo con la alianza que vienen trabajando desde hace 3 meses Enrique Capriles. Finalmente, lo que podremos intervenir. Yo sí tengo una duda, y a pesar de todo lo que lo ha desarrollado Mireia, a mí me da la impresión, valoración, de que un candidato va a buscar la senda del consenso de Washington. Perdonen, yo veo un tufo claro en la alianza, en la mesa por la unidad de Obama. Veo ahí unas influencias muy grandes, bien presentadas, bien elaboradas, legítimas, yo no digo que no, pero tampoco, no sé, yo sí veo ahí un enlace, una restitución especial de esta fuerza política ligado a las fuerzas, bueno, así lo dice por lo menos Petras y gente así, lo dicen contactos, en qué le han asesorado, en qué sí, en qué no, ¿verdad? ¿Cómo tienes que presentarte? Preséntate como amigo de Lula, no te presentes así, no digas que no a los éxitos de todo eso. ¿No estoy equivocado? Está en la prensa escrita durante todos estos días. Entonces, ¿van a buscar la senda perdida que marcó el consenso de Washington hace 30 años? ¿Esta nueva alternativa? Si es así, realmente yo, por lo menos, me parece que fuera ya de foco, porque ese consenso ha sido revisado y los que mejor lo saben son los institutos de análisis y todo eso, ¿verdad? Yo sí creo que regresar a una posición neoliberal, con los estragos que está haciendo en nuestros pueblos, con las brechas que está creando de pobreza, de frustración, realmente no creo que sea un camino de fortalecer lo ganado hasta el momento. Pero es mi opinión, mi valoración, pero como les digo, sin poder hablarles de cada cosa en concreto de las que venimos escuchando. Tomemos en cuenta que si bien las palabras mueven, y efectivamente hay una estética hablada ahí muy, a veces acertada, a veces rechazada, ¿no? Pero más arrastran los ejemplos y las cosas que se ven en el día a día y en la cotidianidad de los ciudadanos. Finalmente yo quiero decir otro asunto que no aparece aquí en el esquema que presentó
es la observación, la libertad de esas elecciones, la transparencia. Yo acabo pensando que es uno de los países que tienen un sistema electoral más blindado, más experimentado, que han hecho elecciones cada cierto tiempo, que no han sido tan cuestionadas. Pues yo creo que hay que darle su valor a ese aspecto. Va a haber un consejo, no sé cómo se llama, una delegación de los países de UNASUR, creo que es UNASUR. Yo eso no sé cómo lo valorarán ustedes, pero no necesariamente tiene que ser la Unión Europea la que llegue a evaluar y a observar los procesos de América Latina. Si hay una estructura, si están los delegados de todos los tribunales, que ha sido diseñado con la asesoría de todos los países que han transitado por democracia, yo realmente me parece que es una autenticidad, me parece que es fortalecer la identidad y que es también muy legítimo, porque las delegaciones y las observaciones han sido complicadas. Pero bueno, es un tema que yo lo dejo ahí porque estaba viendo cómo lo iban a observar y cómo no, y apareció, esa es la modalidad, y que obviamente no creo que vaya a haber ningún otro tipo de delegación. Un tema que no aparece ni en la exposición de Mireia y que no ha aparecido mucho en la campaña y dicen que es gravísimo es el tema de la violencia. Yo ese sí no lo entiendo. No me explico cómo puede haber 88 por 100.000, ¿verdad? Un país que al final está dotado de políticas sociales, de una dinámica participativa, abierta, como se dijo aquí, y todo eso. Eso tiene que tener otra explicación. ¿De dónde viene esa delincuencia tan generalizada? Tan terrible, ¿verdad? Eso sí sería un tema a explorar más y qué peso va a tener en las... Ahora, yo dudo mucho que una nueva alternativa política pueda avanzar. A mí se me hace que hay resabios, ¿verdad? Tomemos en cuenta que hay muchas estructuras políticas, económicas, que no han sido desmanteladas. Chávez no tiene todo el poder, hay áreas donde tiene el 20% del poder. En las finanzas y en otros tipos de rubros está en la mano de la banca, está en la mano todavía de sectores reaccionarios desde ese contexto primero que yo les dije. Y un punto que venía aquí era el de las implicaciones para América Latina. Creo que en el cuadro aparece bien claro por dónde van los énfasis. Yo sí creo que si, por ejemplo, se cortan estas dinámicas, sí sería un retroceso, las dinámicas del ALBA, del CONASUR, del Mercosur, CELAC, del BAN. Creo que sí sería un fracaso para iniciativas y programas que están en marcha, que no son donaciones siempre, se está negociando, se está generando una dinámica económica y financiera. Ahora, mi opinión es que estas cosas no dependen ni de un personaje ni de otro. El comercio se abre camino o se abre camino. Y si no va por acá, puede ir por allá. Y si gana la oposición, va a haber ventajas en eso. Tomen en cuenta que el Mercosur es la quinta potencia económica del mercado común. Está aliado. Entonces, cualquier gobernante que tenga un análisis objetivo de su realidad, tendrá que ver a qué puntos ha llegado esta revolución bolivariana, como es llamada, ¿verdad? Y qué le conviene y qué no le conviene. Entonces yo no creo que esas dinámicas vayan a sufrir un trauma radical. En algunos aspectos puede que sí, pero uno tendería a pensar que hay otras dinámicas por ahí, de hecho se da, que parecen contradictorias, ¿no? Pero se dan. Que mucho antiimperialismo, pero de todas formas el mercadeo del petróleo y todas esas negociaciones van. Entonces, yo creo que sí sería lamentable para este proceso de autonomía, de autodeterminación, de no intervención, son convenios al final, bilaterales, ¿no? Ir cercenando todas estas políticas. Ahora, para que tenga éxito y se consolide este proyecto, que obviamente no va a ganar con el respaldo social que tuvo hasta ahora, eso también yo creo que se entiende perfectamente, ¿no? Si gana, no va a ganar con el respaldo social. Obviamente tendrá que corregir muchas cuestiones el gobierno actual,
Por ejemplo, una cuestión, tanto que se critica también la corrupción de los nuevos funcionarios que se van promoviendo ahí, o la falta de respuesta como Estado a necesidades o la burocracia. Pues eso tendrá que ser perfeccionado para consolidar este modelo, porque para demostrar que un modelo es mejor que el otro, primero tiene que ser alternativo, tiene que ser distinto, tiene que tener otros valores, pero luego tiene que demostrar que es viable y que se puede hacer. O sea, hay mucha tela que cortar también. Yo estoy, obviamente, y por eso hice mi introducción, que se entendiera la perspectiva desde la que estoy hablando, estoy poniendo énfasis en algunos temas y señalando otros que me parece que... Para Guatemala, ¿qué? Yo aquí no he visto una dinámica muy fuerte ligada a Venezuela. No sé si que se ha movido por Centroamérica lo ha visto. En la sociedad civil ahí se acercan a los programas de Venezuela, pero al final, como depende de compromisos de Estado con el gobierno venezolano, y al cobijo de esos compromisos ya entra un área pequeña de sociedad civil que puede acceder a participar en programas, y eso no se ha dado. A mí me da la impresión de que en el caso de Guatemala, salvo lo simbólico que es que gane uno, que gane otro, no tiene mayor impacto. Esa impresión tengo, y lo digo pues por el entorno donde me muevo. Muchas gracias, disculpen si en alguna cosa he sido muy fino, ¿verdad? Pero bueno, se trataba de hacer debate, tarde de debate, ¿verdad? Sí, sí. Y además aquí está Gonzalo, que seguramente va a plantear otras cosas. Muy buenas noches y muchas gracias en primer lugar a INCEP por la invitación. Creo yo que es un tema muy interesante, las elecciones en Venezuela. Creo que tienen el interés político y yo lo voy a enfocar básicamente desde el interés de la prensa, que tiene que ver con el análisis político, pero fundamentalmente qué es lo que está pasando en Venezuela en materia de libertad de prensa. Me llamó mucho la atención la presentación de Mireya, que nos pone un marco de referencia perfectamente claro, que muestra que se trata de una elección, como todos sabemos, con dos candidatos con ideologías bien confrontadas, con principios también muy marcados. Y a mí lo que me interesa y sobre lo que voy a tratar de desarrollar una línea de pensamiento es sobre la figura de Hugo Chávez, que como ustedes lo pueden ver a través de toda su estrategia, de lo que él ha ido desarrollando a lo largo de estos 14 años, los últimos 14 años en Venezuela, se puede concluir que es un gobernante muy estructurado y con una estrategia muy definida que la ha ido construyendo paulatinamente, y que en cada una de sus elecciones y reelecciones y los referéndums a los que se ha sometido, ha planteado siempre ir avanzando en la dirección de lo que ha venido proponiendo y construyendo. En ese sentido, yo me atrevería a decir que, tal vez compartirles que durante los últimos 8 años principalmente, ahí me ha tocado viajar alrededor de unas 10 veces a Venezuela. He estado también en el interior, no en viajes muy prolongados, pero siempre en viajes en los que hemos tratado de tener un acercamiento con la realidad. Y obviamente lo que nosotros hemos podido determinar y detectar es que en materia de libertad de expresión y de libertad de prensa, control de la información, control de los medios de comunicación, Chávez ha sido un excelente estratega. Inició en 1999 con la reforma constitucional, inició lo que hasta ahora no se ha detenido, y es empezarle a poner cortapisas a la libertad de expresión. En la Constitución venezolana se dice que la información tiene que ser veraz y oportuna. Y es interesante. ¿Quién no quisiera que la información fuera siempre veraz y que la información sea oportuna? El problema es quién califica qué es veraz y qué es oportuno. Y a raíz de ese principio, él empezó una serie de reestructuración y construcción de una maraña legal que le ha permitido llegar a restringir, a acosar, a perseguir y a cerrar medios de comunicación
bajo aspectos legales, porque ha ido construyendo leyes, ha ido aprobando leyes como la ley de contenidos, la ley de responsabilidad social y de televisión, reformas al Código Penal, y eso le ha permitido entonces poder mantener siempre la espada de Damocles sobre la prensa independiente. Y yo quisiera poner aquí la hipótesis, que es lo que quisiera después sustentar con hechos, y que es la parte interesante. Yo me atrevería a afirmar que Hugo Chávez va a ganar el próximo domingo. Creo que además de muchas de las cosas por las cuales tiene que tener influencia, obviamente, que se han mencionado aquí, por los proyectos sociales, por las estrategias bien estructuradas que ha tenido, por el control que mantiene sobre la población, sobre la concentración de poder que él tiene en sí mismo, que es virtualmente un dictador, porque tiene los 3 poderes del Estado prácticamente delegados en sí mismo. A pesar de todo eso, digamos, yo me atrevería a decir que lo más importante y lo más trascendente en todo esto es que él controla los medios de comunicación. Él controla la información, y controlando la información tiene el poder. Y eso es lo que a él le sirve y le facilita y le sustenta sus triunfos electorales. Porque la población venezolana no tiene acceso a la información total. Es cierto que hay una prensa de oposición en Venezuela, por supuesto que lo hay, pero él maneja más o menos el 80% de la información que se transmite por radio y televisión, está controlada o es directamente del Estado y por lo tanto del gobierno. O sea, imagínense ustedes lo que sería en Guatemala, para ponerlo más fácil. Aquí tenemos un ejemplo, aquí tenemos un monopolio de la televisión que influye decisivamente en las elecciones y que simplemente se hace sin leyes, sin nada, sino que simplemente con la voluntad del que controla y que es el dueño de este monopolio. Ahora ya es directamente el control de los medios de comunicación masivos, los tiene directamente el presidente Hugo Chávez. Cierra la cadena de televisión más importante informativamente hablando del país, RCTV, Radio Caracas Televisión, lo cerró. Él anunció públicamente en discursos que si seguían con las críticas que estaban haciendo, los iba a cerrar. Finalmente busca un pretexto legal para el cierre, pero finalmente RCTV se cierra, e incluso cuando se convierte en un canal de cable, los obliga a sacarlos de las empresas de cable de Venezuela. Hoy RCTV es un pequeño canal que se transmite por internet y que por lo tanto su alcance es sumamente limitado. El segundo canal en información independiente es Globovisión, y resulta que el presidente de Globovisión hay orden de captura contra él y está en el exilio en Estados Unidos. Y la cadena Globovisión, que además es muy pequeña porque no tiene cobertura nacional, sino que es un canal bastante pequeño, este canal además tiene más de 80 denuncias iniciadas por el organismo que se encarga de verificar el cumplimiento de estas leyes que les mencioné anteriormente, o sea que lo tienen prácticamente cercado. Así que esa es la situación que se vive en Venezuela en materia de libertad de expresión. Obviamente yo quiero exponer que lo que sucedió en Venezuela se replicó luego en Ecuador y Bolivia. Argentina ha tomado algunas de estas cosas, y entonces es muy fácil que a quienes se critican esta censura o este acoso a la prensa, pues entonces se les señala que el tema es ideológico. Y yo quiero decirles que en realidad esto no es ideológico. Aquí para la concurrencia no escapa, y sobre todo en el caso nuestro que lo vivimos, pero toda América Latina en la segunda parte del siglo anterior vivimos bajo regímenes militares, dictaduras militares, si no eran dictaduras muy largas, algunos eran periodos más cortos, algunos con fachadas democráticas, con fraudes como los vivimos en Guatemala, pero ¿qué era siempre o qué es siempre lo que buscan controlar los gobiernos autoritarios, los gobiernos totalitarios?
de cualquier corriente ideológica. Por eso pongo el ejemplo de los gobiernos militares del siglo pasado en toda América Latina. Lo que intentan hacer es controlar la información. En Guatemala lo vivimos, aquí tuvimos la censura de medios de comunicación que generó posteriormente la autocensura prácticamente de la mayor parte de la prensa, el asesinato y persecución de periodistas, el exilio de muchísimos colegas nuestros que tuvieron que salir para poder sobrevivir. Eso se vivió en Guatemala. En el Chile de Pinochet hubo una fuga de periodistas hacia el exterior. Todos los periodistas independientes y que creían en la democracia tuvieron que salir. La prensa, por intereses particulares de la prensa o por presiones de la dictadura de Pinochet, se plegó y se autocensuró con el mismo efecto que Chávez pretende lograr con el control de la información. Lo que sí es diferente es que Chávez ha sido mucho más hábil, mucho más inteligente, porque no solamente acosa, persigue a los periodistas, no los asesina, gracias a Dios, pero también desarrolló otra estrategia. Y la otra estrategia es la concentración de medios. Y entonces él critica a la prensa independiente diciendo que es una prensa que obedece a una línea ideológica, pero él personalmente, el gobierno, el Estado, controla casi, como les mencioné, toda la información. Había en la radio venezolana había muchísimos medios de comunicación muy independientes, muy activos, que no respondían a intereses económicos, sino que a intereses de información. Y más de 20 radios han perdido su frecuencia, siempre con pretextos de que han faltado a la ley por alguna de estas causas que crearon a través de la legislación que se ha ido haciendo. Así que el pueblo venezolano no se puede enterar. Yo me atrevería a decir que no se puede enterar de nada malo, o muy pocos se pueden enterar de lo malo. Lo que dice la prensa independiente tiene una cobertura bastante limitada. Yo me atrevería a decir que se circunscribe fuertemente en Caracas y en algunas ciudades importantes donde hay periódicos que tienen alguna circulación, porque lo que es prensa y radio no lo tiene. Y entonces cualquier acto de corrupción que se dé, cualquier denuncia sobre corrupción, cualquier denuncia sobre violaciones a los derechos humanos no trasciende. Entonces el pueblo venezolano no está informado verdaderamente. Tengo que reconocer también, la prensa no somos perfectos. La prensa no somos perfectos. Hay quienes dicen que la prensa es el cuarto poder. Yo creo que lo peor para los periodistas es creernos el cuarto poder. En realidad lo que sí ha demostrado la prensa es que es un contrapeso muy importante para evitar los excesos y los abusos del Estado, de los poderes del Estado. Esto en Venezuela, el contrapeso es ya muy pequeño. Creo que en esta elección, esa parte tampoco se mencionó. Yo estuve hace unas 3 semanas, más o menos, mi última visita a Caracas. Impresionante la poca presencia del candidato Capriles en los medios de comunicación. O sea, uno mira los canales y bueno, aquí que estamos acostumbrados a aquellos bombardeos en campaña electoral, allá no se puede. Y el único canal que va quedando, pues como les digo, es muy pequeño. Y entonces es una limitación bastante grande, aunque hay que reconocer que Venevisión, que ha jugado un papel ambivalente, abrió por lo menos a la publicidad los espacios para Capriles. La campaña de él efectivamente ha sido muy moderada, pero se nota por las manifestaciones últimas de este fin de semana y la magnitud que el esfuerzo ha sido de un trabajo distinto. O sea, seguramente han utilizado redes sociales, seguramente han utilizado vías alternas para poder llegar a la población, porque los medios de comunicación tradicionales están controlados en su gran parte por el gobierno del presidente Hugo Chávez. Así que mi hipótesis es que sin duda, si Chávez gana, como yo creo que va a suceder, creo efectivamente, igual que dice Enrique, yo creo que no va a ser con un gran margen, pero creo que va a ganar el presidente Chávez. Y creo también que en materia de libertad de expresión, lejos de mejorar en su eventual último periodo, porque podría volver a reformar la Constitución más adelante,
En este periodo todavía creo yo que sería más restrictivo en materia de libertad de prensa, en materia de libertad de expresión, vedándole el derecho que tiene el pueblo venezolano, como lo tenemos cualquier otro pueblo, el derecho a la información y a seleccionar y a elegir la información que nosotros consideremos necesaria. Así que creo yo que es un complemento a la visión de lo de Mireya. Creo yo que el análisis que hago no está basado simplemente en suposiciones. Solo quisiera trasladarles a ustedes la idea de en qué país auténticamente democrático se podría ir a una elección pensando que el control lo tiene uno de los candidatos, el control de la información lo tiene uno de los dos candidatos. Este es el caso de Venezuela, en donde el control de la información, me atrevería a decir, como dije, arriba del 70-80%, el control de la información lo tiene el presidente Chávez. Así que, bueno, y a lo que mencionaba Maco, es cierto, encima de todo, en los pocos espacios independientes que hay en la televisión, los obligan a encadenarse con las muy largas cadenas del presidente Chávez, que por cierto dicen que en esta campaña ha sido bastante discreto y que no las ha utilizado, no las ha impuesto, las ha dejado como una opción para los medios de comunicación. Así que esa es mi visión. Creo que hay un factor democrático. Si no hay libertad de expresión, yo creo que no puede haber democracia. Si no hay libertad si no se permite el derecho a la información, no puede haber una elección adecuada de las personas. Y creo que también la alternabilidad del poder debería ser una parte sustancial de un concepto y principio democrático. Así que cuando se habla de la democracia de Venezuela, es eso, la democracia de Venezuela y la democracia de Hugo Chávez. Muchas gracias. Agradecemos las intervenciones de Mireya, de Enrique y de Gonzalo. Realmente, como decía